Durante los primeros años de gobierno, el peronismo ha podido llevar a cabo una rápida transformación en el país. Ha promovido una justicia distributiva antes impensable, aumentando decisivamente la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Ha puesto a los sectores humildes y marginados de la sociedad en condiciones de vida y consumo más dignas. Ha fortalecido a las organizaciones obreras, otorgándoles la capacidad de discutir y ampliar sus derechos frente a la insensibilidad patronal, amparadas por una amplia legislación laboral cuyo cumplimiento estricto vigila el gobierno. La vida del hombre de trabajo ha cobrado otro sentido, se ha dignificado. Ahora es consciente del lugar que ocupa y no se siente disminuido por su condición. Ha afirmado su identidad. También la economía se ha transformado. Ya no es la Argentina el país granja de producción eminentemente primaria. Existe una amplia industria que abastece el consumo interno y también incipientes pero promisorios esbozos de una industria de bases que el gobierno prevé impulsar. Políticamente se ha ampliado la base de la democracia. En las elecciones de noviembre de 1951 ya han votado las mujeres, los ciudadanos residentes en los territorios nacionales y los suboficiales de las Fuerzas Armadas. El padrón ha crecido aproximadamente del 20 al 60% de la población del país. Los cargos electivos se han abierto a los sectores populares y hombres y mujeres de extracción obrera y sindical se sientan en las bancas de la legislatura. También ocupan cargos en los gabinetes ministeriales. Sin embargo, la revolución justicialista recién ha comenzado. Esas transformaciones, con ser profundas, no constituyen, como ha dicho Perón en más de una oportunidad, sino la primera etapa de un proceso destinado a consolidarse y hacer imposible la vuelta al pasado. Cualquier cambio institucional, por profundo que fuese, podría ser revertido por un gobierno de signo diferente si no respondía a una convicción fuertemente arraigada en el pueblo. Porque las revoluciones más profundas y duraderas, pensaba Perón, son las que se realizan en las conciencias. Pero además, y paralelamente, la revolución solo sería una realidad y podría afianzarse a través de la organización política de todos los sectores del pueblo, que les otorgará un definitivo protagonismo. No se trata solamente de producir transformaciones en las estructuras económicas en orden social, sino de que estas transformaciones hallaran expresión en una forma de organización diferente de la vigente en la Argentina liberal, distinta de las políticas de círculos, tantas veces denunciadas por el presidente. Sin embargo, las características revolucionarias del peronismo plantearían novedosos interrogantes. ¿Cómo brindar identidad a un movimiento político que se presenta a sí mismo como un sistema al servicio del pueblo para que defina su propio destino? ¿Cómo brindar una identidad ideológica que permita un ordenamiento básico si se debe respetar el libre albedrío de todos los ciudadanos en el proceso de autodeterminación popular? En otras palabras, ¿cómo definir la ideología de la revolución si ésta debe ser una acción creativa permanente de todo el pueblo? El punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres espiritualmente. Que todos los hombres comiencen a pensar y sentir de una forma similar para asegurar una unidad de concepción que es el origen de la unidad de acción. Juntar hombres y realizar organizaciones no resuelve nada si cada uno de esos hombres no siente lo que hay que hacer y no sabe lo que hay que hacer. Claro, porque vos, mirá, y lo que me llama la atención, lo que te puede llamar la atención a cualquiera es decir,
tras lo que me estás contando, dentro de esta doctrina, de estos lineamientos que da, cómo de repente un tipo de ideas socialistas puede estar con un conservador, por ejemplo. participando, siguiendo estos lineamientos, esta doctrina. Es un poco lo que no la gente dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo viene? ¿Cómo pueden convivir? ¿Cómo conviven? Claro, porque lo que pasa es que vos tiraste un tema que es importantísimo, que es el tema de la doctrina. Porque vos decís, bueno, el peronismo no tiene ideología, ¿no? A veces me pasa conversando con amigos que me dicen, che, pero ustedes al final, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿qué proponen finalmente ustedes? Y yo les digo, mirá, nadie puede tomar una decisión, solamente el pueblo. Lo que nosotros podemos hacer es organizar todo para que el pueblo defina. Bueno, pero en economía, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren? La socialización de los medios de producción, la patria cooperativa, ¿qué es lo que quieren? Bueno. Y yo les digo, el peronismo lo que hace es poner la economía al servicio de un proyecto político. Entonces, ¿qué te dicen? Dale, no jodamos. Decime, ¿pero qué? Entonces, lo que ocurre acá es que hay una incomprensión de carácter político. Porque si nosotros decimos que la ideología no se puede definir previo a la organización popular, que es la que debe definir, Claro. porque si no le estás arrebatando al hombre la posibilidad de crear su propio destino, Sí. entonces se cae todo el sistema. Entonces, si la ideología no puede ser escrita previamente, ¿cómo haces para que la comunidad, porque imagínate, una comunidad moderna tiene montones de intereses, hay obreros, empresarios, gente que está en la cultura, gente que está en la finanza, qué sé yo. Entonces, sería un enorme caos. Si cada uno, ¿cómo hacemos para que todo el mundo participe buscando una idea en común? Sería un caos catastrófico. Lo importante es tener una masa orgánica, y en lo orgánico, la organización espiritual es lo más importante. Porque si ustedes forman 100 individuos que piensan como quieren y los juntan, enseguida se separarán solos. Pero tomen 100 individuos que piensen de la misma manera y no se separarán jamás. Entonces, Perón lo que dice ahí es que en realidad no es así. No es que todo el mundo, está bien, todo el mundo tiene intereses distintos, es verdad. Pero subyace en una comunidad una cantidad de valores que son compartidos. Claro. Cuando él empieza a desplegar su política, ahí empieza a aparecer quién está a favor, quién está en contra. Y en el marco de esa lucha, él va tratando de interpretar en esos primeros años cuáles son los valores que había en común en toda la gente. Y hace una especie de síntesis que en el año 47 la sintetiza en un libro que se llamó Doctrina Nacional, donde trata de sintetizar cuáles eran los valores en común de toda la comunidad. ¿En qué consiste la organización espiritual? En la doctrina. Ahí radica todo, porque mediante la doctrina todos pensamos de una manera similar. De lo que se trata al inculcar la doctrina es precisamente de llevar a los hombres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la vida del movimiento. Porque ¿qué es una doctrina? Una doctrina son valores, como la doctrina de la Iglesia. Claro. ¿Qué es la doctrina de la Iglesia? Son valores, son claro. reglas generales, podríamos decir, que no te indican a vos lo que tenés que hacer día a día, sino que vos lo tenés incorporado en tu mente y en tu corazón y te van guiando. Sí, es una guía. Y vos hacés de tu vida lo que te parece apropiado, pero sí. tenés inculcados una serie de valores que más o menos te van guiando. Por eso decimos que un cristiano acá en Argentina actúa de una forma muy parecida a un cristiano, qué sé yo, en Asia, porque comparten los mismos valores. Hay que asimilar los principios, discernirlos y digerirlos. Van más bien dirigidos casi a la subconsciencia. Se debe asimilarlos de manera tal que se los aplique sin necesidad hasta de recordarlos. No cometemos un error porque recordemos no cometerlo, sino porque hay algo en el espíritu mismo que hace que nos repugne el error. Entonces el peronismo lo que hizo es transmitir estos valores políticos nuevos en una doctrina. ¿Para qué? Porque Perón decía,
La doctrina para lo que sirve es para que todos más o menos pensemos igual. No es que todos vamos a pensar igual. No, evidentemente. Pero más o menos al compartir los mismos valores se genera lo que él llama una unidad de concepción que permite que ese proceso, digamos, de autodeterminación comunitaria enorme, Sí. gigantesco y lleno de contradicciones, más o menos tenga, digamos, una unidad y no sea un caos o una discusión interminable. La doctrina no es una regla fija para nadie. Es en cambio una gran orientación, con principios que no se cumplen siempre de la misma manera. No está atada a nada fijo, pero sí tiene la orientación espiritual para resolverse, en todas ocasiones, dentro de una misma dirección y en un inmenso campo de acción para la ejecución. En el año 1947, Juan Perón presentaría su primer libro de doctrina nacional y el 17 de octubre de 1950 expondría ante una multitud en la Plaza de Mayo las 20 verdades del justicialismo. En esos años fundacionales del movimiento, el líder junto a Evita se encargaron por todos los medios posibles de inculcar en la masa esa serie de principios o valores que garantizaran una valoración común en el pueblo para permitir una nueva participación ciudadana. Las 3 banderas del justicialismo eran expuestas en una acción de propaganda permanente, estaban presentes en toda propaganda comicial, en todo acto gremial y estudiantil. Todo el poder del Estado estaba al servicio de profundizar los aspectos doctrinarios de la revolución. Estarían presentes en el accionar barrial de las unidades básicas, en la promoción de escuelas sindicales y partidarias, en el accionar de la Fundación Eva Perón, en los actos de masas, en medios de comunicación de masas, en la difusión del deporte, en la organización sindical del estudiantado. Se apelaría a su síntesis en consignas breves del tipo refranero popular en las acciones de propaganda. Se incorporarían en innumerables símbolos de identidad como escudos, marchas, monumentos, afiches y medallas. De esta forma, lentamente, día a día, llegaría al alma colectiva de su pueblo desde donde se transformaría en el reaseguro revolucionario impenetrable e inaccesible para los enemigos de la nación. Un pueblo adoctrinado sería capaz de lanzarse a un protagonismo diferente al asignado por las ideologías liberales. Libremente podría la comunidad implementar una acción creativa política sobre su destino, dando rienda suelta a la solidaridad social y enfrentando de esa manera al individualismo egoísta del capitalismo. La valoración común que brindaba la unidad doctrinaria permitiría que el libre albedrío de la comunidad presentara en su realización una identidad política que mantendría los principios revolucionarios que garantizarían el camino de la liberación. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos
las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.